Hijo de ladrón, de Manuel Rojas, tercera parte. 1. A pesar de todo, mi infancia no fue desagradable, no lo fue, y estuvo llena de acontecimientos apasionantes, aunque a veces un poco fuertes. La casa estaba siempre limpia, ya que mi madre era una prodigiosa trabajadora, y no conocí el hambre y la suciedad sino cuando me encontré sin las manos de mis padres, entregado a las mías propias, y a pesar de ser hijo de ladrón, el ser más aborrecido de la sociedad, más aborrecido que el asesino a quien solo se teme, viví con mis hermanos una existencia aparentemente igual a la de los hijos de familias honorables que conocí en los colegios o en las vecindades de las casas que habitamos en esta o en aquella ciudad. Los niños con quienes intimé en la infancia y hasta el principio de la adolescencia no supieron nunca que su compañero de banco, su condiscípulo o su vecino, que a veces les aventajaba en los estudios y que otras les iba a la saga, pero a quien de todos modos estimaban por lo menos con quien compartían sus juegos, cambiaban sus trompos o sus bolitas, sus lápices y sus plumas, sus figuras de mujeres recortadas de las cajas de fósforos o extraídas de las cajetillas de cigarro de sus papás o propias. Era hijo de ladrón. Ignoro qué cara habrían puesto de haberlo sabido. De extrañeza seguramente, pues nada en mis ropas, ni en mi conducta, ni en mis rasgos indicaba que fuera hijo de una persona socialmente no respetable. No me sentía con respecto a ellos en inferioridad de condiciones. Sus padres, obreros, empleados, médicos, comerciantes, industriales, mozos o lo que fueran, tenían sobre el mío solo una ventaja, la de que no se les tomaría preso sino cuando cometieran un delito, posibilidad de que no estaban exentos y seguridad de que no gozaba mi padre más que en los lugares en que no era conocido, pues en los otros cualquier policía, por infeliz que fuese, podía detenerlo, si se le antojaba, nada más que porque sabía quién era. En cuanto a lo demás, eran iguales, es decir, padres con la diferencia de que el mío no llegaría a conocer, como el obrero o el empleado, como el médico o como el ingeniero, la cesantía o las enfermedades profesionales, ni como el industrial o como el comerciante las quiebras o la escasez de las materias primas, aunque quién sabe si la prisión debiera considerarse para los ladrones un riesgo o enfermedad profesional. No estaba orgulloso de ello, pero tampoco me sentía apesadumbrado. Era mi padre y lo adoraba, y quizás si inconscientemente lo adoraba más porque era ladrón, no porque su oficio me entusiasmara, al revés, porque a veces me dolía, no que lo fuese, sino las consecuencias que el hecho solía producir. En cuanto a mí y a mis condiscípulos o vecinos no había aparentemente diferencias apreciables. Para ellos y para mí regían las mismas leyes, y el hecho de que fueran hijos de gente honrada no les daba ni en el presente ni en el futuro ventaja alguna, así que, así como yo tampoco la tenía por el hecho de ser hijo de ladrón. Conocí y traté hijos de obreros, de empleados y de profesionales que se quedaron de la noche a la mañana sin padre o sin madre y que debieron abandonar la escuela y tomar un oficio o un trabajo cualquiera para ganarse el día de hoy, dejando al azar el de mañana y el de pasado. Es posible que no tuvieran la oculta inquietud, nosotros tampoco la teníamos en demasía, de ser hijo de ladrón y de que se supiera, pero tendrían con seguridad otras, ya que todos los padres no pueden ser irreprochables, la de ser hijos de inmigrantes, por ejemplo, o de borrachos, o de rufianes. Tal vez a pesar de todo tendrían alguna superioridad sobre mí, pero en verdad nunca me di cuenta de eso,
y por el contrario, a veces sentí que la superioridad estaba de mi parte. ¿Por qué? Era quizá una defensa inconsciente, pero sea como fuera, como niños éramos iguales, y jamás me sentí por debajo de ellos. De otro modo, quizá si mi infancia no habría sido tan soportable. Tampoco estuve rodeado de gente sucia o grosera, borracha o de malas costumbres, y eso a pesar de que sentí respirar cerca de mí, pues estuvieron alguna vez en mi casa uno y quizá dos asesinos. No tenían nada que ver con mi padre ni con sus actividades económicas. Traían mensajes desde alguna ciudad lejana o desde el rincón de algún calabozo. Individuos que a veces vivían a la sombra de tales o cuales ladrones o de tales o cuales caudillos políticos o dueños de casas, de juegos o prostíbulos. Asesinos casi siempre por equivocación o por estupidez, condición que los hacía más peligrosos. Cuando uno de ellos apareció en nuestra casa, percibimos en él algo extraño. Estuvo cerca de 2 horas sentado en una silla, esperando a nuestro padre, y durante todo ese tiempo, aunque pasamos una y otra vez frente a él, no se le ocurrió hacernos una broma o dirigirnos la palabra, cosa que cualquier hombre normal habría hecho sin esfuerzo, al ver que 3 o 4 niños desfilaban ante él mirándolo con insistencia. Cuando se aburrió de la espera y decidió marcharse, le miramos irse con cierto secreto alivio. Sus gruesas y rojas manos, que mantuvo inmóviles sobre sus entreabiertas piernas, no nos gustaron. Sabía que me estaba esperando, dijo mi padre, y por eso me atrasé. No quería verlo. Había asesinado a un compañero. El muerto, llamado Ricardo, dejó una viuda y una hija pequeña. Aquel día estuvieron en la estación Retiro, a la llegada del tren internacional, y se retiraron con las manos vacías. Un pasajero, no obstante, se acercó al agente de turno y le comunicó la pérdida de su cartera, en la que llevaba varios cientos de pesos. No pudo precisar dónde fue robado, aunque sí aseguró que 2 o 3 estaciones antes de llegar tenía aún la cartera en el bolsillo. Sospechaba de un hombre alto, delgado, vestido de negro, que se acercó mucho a él en el pasillo. No dio detalles más precisos. Ningún otro carterista había sido visto por ahí, y Ricardo era alto y delgado y vestía de negro. Ricardo negó. La única cartera conseguida en aquel día de trabajo contenía solo 18 pesos, 9 de los cuales estaban ya en el bolsillo de su compañero de trabajo, ya que los ladrones, al revés de otros socios, comparten por igual sus ganancias. No había más. El Tano 21 se hizo cruces. ¿Cómo pudo Ricardo hacerse de una cartera sin que él se diera cuenta? No puede ser, protestó, cuando le sugirieron que Ricardo podría haberla obtenido solo, quedándose con todo. ¿No se separó de vos? Sí, porque el inspector caminó hacia donde estábamos, pero fue un segundo. Subió al coche por una puerta y bajó por la otra sin pararse. En ese momento ha sido. Pero ¿cómo solo? Ricardo tiene buenas manos y puede robar sin necesidad de que lo ayuden. Se convenció de que así era, y Ricardo Salas, el manzanero, recibió en los riñones una puñalada que lo dejó agonizando durante horas, en una solitaria calle del barrio de Palermo. La codicia y el temor de ser burlado llevaron a aquel hombre a matar al que lo sacara de su condición de peón en los mataderos de Liniers para hacerlo ladrón. Se habían conocido mientras el Tano cumplía una condena por lesiones, compartiendo ambos una celda. Al ser puesto en libertad, Ricardo mandó a su mujer a visitarle y le envió ropas, cigarrillos, café, hierba, azúcar. El manzanero creía hacer un bien al ascender a ladrón al matador de cerdos que terminaría asesinándolo a traición. Pretendió enseñarle a hurtar carteras, pero el patán, además de torpe, era cobarde y se negó a acercarse a nadie y sacarle el dinero limpiamente como lo había
como lo hacían los otros, menos vigorosos que él. Su papel se limitaba a preparar a la víctima, deteniéndola, haciéndola girar, apretarla, y lo hacía bien. La víctima podía revolverse, gritar, insultarle y hasta pegarle. El Tano no tenía sensibilidad para los insultos y los golpes no le impresionaban. No se atrevía, sin embargo, a meter las manos en un bolsillo ajeno. Ricardo lo animó, asegurándole que solo necesitaba decidirse. El que roba una cartera roba asiento. Él lo ayudaría, desempeñando su papel. No, che, admiraba a su compañero ágil y audaz, que no parecía temer a nada ni a nadie, pero no se decidió. Para matarlo, en cambio, no necesitó que nadie lo animara. Vivía después casi de limosna, ya que ningún otro ladrón quiso hacerse cargo de él. Solo lo utilizaban como sirviente o mensajero, dándole de vez en cuando una propina. Terminará en policía, decían algunos, aunque la verdad es que parecía no haber lugar alguno para él en el mundo. Después de asesinar a Ricardo, supo la verdad. Ireneo Sosa, el paraguayo, había robado aquella cartera. Venía en el mismo tren y era delgado, alto, vestía de negro y no era conocido de la policía de Buenos Aires. El Tano no se inmutó. El manzanero estaba bien muerto y nada podía resucitarlo. Ese fue uno de ellos. El otro asesino también, y también de un compañero, era menos repugnante. Mató en defensa propia y tenía como recuerdo de su delito y como constancia de que el muerto no era un inválido, un tajo que le desfiguraba la boca, obligándolo a usar un bigote de opereta. Mi padre evitaba las malas compañías, que ni aun entre ladrones parecen recomendables, y no le gustaba que sus compañeros, aquellos con quienes formaba en ocasiones una transitoria razón social, visitaran su casa, costumbre que sus compañeros tampoco practicaban, tal vez por prudencia. Rara vez hubo grandes relaciones entre nosotros y ellos. Algunas veces, sin embargo, recibíamos visitas. Mi hermano Joao entró un día en la casa haciendo gestos, lanzando gritos y diciendo palabras entrecortadas. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre. Mamita, en la calle. Y no pudo decir más. ¿Dónde? Ahí en la esquina del almacén. Sí, ¿qué pasa? Un hombre muy raro. Mi madre odiaba a los hombres raros. Un carbonero, un verdulero, un pintor, hasta un policía de uniforme, un bombero. Son seres normales y dignos de respeto. Se sabe quiénes son, qué hacen y qué quieren de nosotros. El asunto cambia cuando aparecen seres raros. No se sabe quiénes son, qué hacen ni qué quieren de nosotros, y de ellos se puede esperar lo peor. ¿Qué tiene de raro? Joao, en vez de responder, hizo cosas sorprendentes y extravagantes. Abrió los brazos como si quisiera abarcar algo inabarcable. Infló las mejillas, arrojó un tremendo torbellino de aire y además dio un saltito. Sus hermanos, incluso yo, lanzamos unas carcajadas. Nos dimos cuenta de que su emoción era intraducible en palabras, o que por lo menos habría necesitado demasiadas para explicarla. Habla. Joao no pudo hablar. Los demás corrimos hacia la puerta y él nos siguió como una tromba. No abran, gritó, como si temiera que al abrir la puerta ocurriera algo espantoso. La voz de mi madre resonó deteniendo la asonada. Vengan para acá. Retrocedimos contrariados. ¿Saben quién es ese hombre? Joao respondió con los ojos brillantes. No lo sé, mamá, es un hombre raro. ¿Pero qué tiene de raro? La... el... ¿cómo te diré? No sé, mamá, anda a verlo, por favor. Parecía próximo a romper el llanto. Nos quedamos inmóviles. Esperen un momento. Avanzó por el zaguán y pareció dispuesta a abrir la puerta y mirar por allí al hombre que tanto impresionaba a su hijo. Pero sin duda recordó que se trataba de un hombre raro y se arrepintió. Abrió la puerta de un dormitorio, se acercó a la ventana, entreabrió el postigo y miró.
Miró largo rato. Cuando terminó de hacerlo, se volvió hacia nosotros, y los 4 hermanos, que mirábamos su rostro para ver la impresión que tendría, vimos que sus ojos estaban llenos de lágrimas, que se vertían sobre las mejillas y corrían hacia la boca. Rompí a llorar. Cállate, me dijo sollozando, con lo cual mi llanto se hizo más agudo. No llores ni tengas miedo, mira. Miramos, uno tras otro o dos a la vez, hacia la esquina del almacén. Allí, próximo a deshacerse bajo un sol que daba cerca de 40 grados a la sombra, vimos a un ser que parecía hecho de una materia parduzca, o que hubiera sido sumergido desde la cabeza hasta los pies en un líquido de ese color. Miraba hacia nuestra casa. ¿Quién es, mamá? Es Pedro el mulato, suspiró mi madre, sacándose las últimas lágrimas. ¿Y quién es Pedro el mulato, mamá? La pregunta estuvo a punto de arrancarle nuevas lágrimas. Oh, es tan difícil de explicarles. De seguro busca a Aniceto. Joao, anda a la esquina, acércate a él y pregúntale qué busca y si lo puedes ayudar. Si te contesta que busca a Aniceto, dile que le conoces y que le llevarás a su casa. Anda. Joao al principio no quiso aceptar el encargo. ¿Pero quién es, mamá? Porfió. Es un amigo de tu padre. Aniceto se alegrará mucho de verlo. Amigo, inquirió Joao, un poco incrédulo. Ezequiel se ofreció a ir, pero mi madre insistió. No, que vaya Joao. Joao se hizo repetir lo que debía decir y luego abrió la puerta y se fue derecho hacia el hombre, que parecía por su actitud decidido a permanecer allí aún a riesgo de derretirse, todo el tiempo que fuera necesario y unos minutos más. Al ver que se abría la puerta de aquella casa y que aparecía por ella el mismo niño a quien un momento antes viera entrar, se inmovilizó más y le clavó la mirada. Joao no lo abordó enseguida, se detuvo unos pasos de él y pareció contemplarlo a su gusto. Se volvió después hacia la casa como si se le hubiera olvidado algo y luego haciendo un semicírculo que obligó al hombre a girar sobre sí mismo, se acercó y le habló. El desconocido se inclinó como si no hubiera oído o entendido, y el niño, después de otra mirada hacia la casa, repitió lo dicho. El hombre asintió con la cabeza y dijo algo, y entonces le tocó al niño no oír o no entender y al hombre repetir. Lograron ponerse de acuerdo y avanzaron hacia la casa, el niño adelante y el hombre detrás, andando éste de tal modo que más que andar parecía deslizarse en el caliente aire del mes de diciembre de Buenos Aires. Joao se devolvió 2 o 3 veces para mirarlo, como si temiera que el hombre fuese a tomar otro camino y perderse. Quizá temía también que se desvaneciera, y en sus pasos se veía la tentación de echar a correr hacia la casa, gritando de alegría o de miedo. Cuando el hombre, más que atravesar el umbral de la puerta, pareció entrar flotando, los 3 hermanos menores sentimos que el descrédito caía sobre la cabeza de Joao. ¿Qué tenía de raro aquel hombre? Era a primera vista el más normal y regular que en esos momentos pisaba las calles del barrio y de la ciudad. ¿Qué había visto en él Joao? No lo adivinamos. Era sin duda un mulato, cabellos ondeados, redonda y de alegre expresión la cara, ojos oscuros, de esclerótica un poco amarillenta, labios gruesos, dientes blancos. Su edad era indefinible, podía tener 30 como 50, delgado, esbelto, estrecho de hombros, alto. El color de su piel no tenía tampoco nada de extraordinario, era un común color de mulato. ¿En qué momento de ausencia mental, durante qué ensueño, había sido sorprendido aquel hombre por la mirada de nuestro hermano? ¿O qué ocurrió en la mente y en los ojos de Joao al mirarlo? Nunca lo supimos. Su vestimenta sí era extraordinaria.
si es que aún podía llamarse vestimenta. El sombrero que retiró cortésmente de la cabeza al entrar era algo que habría estado aún en el África central fuera de todo inventario. Debía haber soportado meses de copiosa lluvia y 100 días o 100 años de un inmisericorde sol que lo convirtieron en un trozo de paño sin forma alguna. No se le adivinaba revés ni derecho, pues era idéntico por los dos lados, y sólo un trozo de cordoncillo de 2 o 3 centímetros de largo que se habría desflocado sobre el ala en completa derrota indicaba que su poseedor consideraba ese lado como el lado exterior, ya que por él lo traía puesto. Su demás ropa, chaqueta, pantalones, zapatos y camisa debían tener la misma edad y la misma historia. A pesar de todo ello, aquel hombre era una desilusión para nosotros. Hasta ese momento, por lo menos, ni en su estatura ni en su figura tenía nada de extraordinario, y aun sus movimientos, que parecían realizar sin esfuerzo y sin oposición alguna de la ley de gravedad, y aun su aire mismo, humilde, casi miserable, de puro humilde, aunque eran en verdad llamativos, no eran raros, como las palabras y la emoción de Joao, que Joao nos había hecho esperar. Y sin duda aquella desilusión había sido una eterna vergüenza para nuestro hermano, si el recién llegado, al adelantarse hacia mi madre, que lo miraba bondadosamente, no hubiera dicho con voz susurrante y tierna, en tanto tendía una mano larga y morena: «Estoy muito contente de ver a señora Rosalía». Caímos instantáneamente en una especie de éxtasis. Aquel hombre, cuya voz parecía reptar para entrar en los oídos, hablaba una lengua que los 4 hermanos esperábamos desde hacía tiempo oír hablar. «E estes meninos, são filhos do meu senhor Aniceto». Siempre habíamos deseado oír hablar portugués, pero no un portugués como el de mi padre, que no era sino gallego, muy bueno por eso, ni como el de mi madre, intermitente e inseguro, ni mucho menos como el de Joao, que pretendía hablarlo y que no era más que un lenguaje de sainete, sino uno brasileño, como el del mulato, intercalado de palabras españolas que aparecían al lado de las portuguesas como exóticas. Cuando en casa se hablaba de nacionalidades, provocaba gran excitación el que se dijera que Joao era brasileño. ¿Cómo podía serlo? ¿Cómo eran los brasileños? Jamás habíamos visto uno, y nadie de entre los nuestros compañeros de colegio o del vecindario había tenido esa suerte. Un brasileño era algo fabuloso. Mi madre nos hablaba de los negros, de sus costumbres, de sus bailes, de sus comidas, de su olor especial. No nos hablaba nada de los blancos, y apenas si creíamos que existieran brasileños de ese color. El negro, a través de lo que contaba mi madre, dominaba la vida brasileña, y nosotros creíamos que en Brasil todos eran negros y bailarines. Y Joao ni era negro, ni bailaba, no hablaba brasileño, ni tenía olor especial alguno. ¿Qué clase de brasileño era? Le llamábamos, sin embargo, el brasilero, y demostró serlo cuando, a raíz de la muerte de mi madre y de la detención y condena de mi padre, giró hacia el norte, así como yo, que había oído contar a mi madre los más dulces cuentos sobre Chile, viré hacia el noreste, hacia las altas montañas tras las cuales se extendían los valles en que ella había nacido y de donde Aniceto Evia la sacara para llevarla a correr su áspero y peligroso camino. Y he aquí que aparecía ante nosotros, sin que hubiésemos hecho esfuerzo alguno, un brasileño que no solo había nacido en Brasil, como Joao, sino que allí había vivido hasta entonces. Este es Joao, el que nació allá, en aquel tiempo. En aquel tiempo, hacía 18 años que mi madre había conocido al mulato Pedro, el hombre que vino a decirle que su marido no era cubano, ni comerciante, ni jugador, sino
que ladrón, y estaba preso. Pregunta ahí a la señora por O Gallego. ¿Quién es O Gallego? O seu marido. Y se había ido, liviano, fugaz, dejándola frente a la más sombría hora de su vida. Y allí estaba ahora, 18 años más tarde, 18 años más viejo, 18 años más deslizante, sonriendo a la señora Rosalía y a sus meninos que sonreían junto con él. El mulato Pedro o Pedro el mulato fue para nosotros una fiesta que duró una cantidad interminable de días, durante los cuales no abandonó nuestra casa, nuestra calle ni nuestro barrio por más de 2 horas, hasta el momento en que llorando lo despedimos en la dársena, prometiéndole ir a visitarle a Río. Con los días llegaríamos a saber que Pedro el mulato no había robado en su vida ni siquiera un pañuelo o un sombrero, pero que vivía del robo, aunque del robo de los demás. Este hombre inocente y tímido, en algunos sentidos, friolento y perezoso, sentía por los ladrones una admiración y un amor que nada ni nadie fue capaz de apagar nunca, ni aun la cárcel, ni aun la miseria, ni aun los castigos. Incapaz de robar, favorecía el robo suministrando a los ladrones los datos que conseguía. La policía después de años terminó por soportarlo, considerándole como un personaje de la vida delictuosa y del cual, como de todos los personajes, no se podía prescindir así como así. Era inútil interrogarlo, lo ignoraba todo, aunque todos estaban enterados de que el mulato Pedro sabía más que toda la policía y el gremio de ladrones juntos. Sufrió algunas condenas por encubridor, pero la cárcel no hizo más que agudizar su admiración y su amor por los ladrones. Cuanto rata de categoría le entraba a Brasil o salía de él, sabía quién era Pedro y qué podía esperar de él, y él, por su parte, estaba informado de quién llegaba y quién se iba, qué hacía, qué iba a hacer y qué había hecho. Ciertos abogados especialistas en delitos de esta índole le consideraban como su mejor cliente, un cliente que pagaba generosamente y con regularidad, siempre, claro está, que el detenido fuera puesto en libertad. Cuando mi padre llegó, lo buscó, y Pedro, que sabía de quién se trataba, pues todos le hablaban de todos, y él no olvidaba a nadie, le comunicó lo que podía interesarle, recibiendo a su vez de boca de mi padre datos sobre esto y aquello, y sobre este y aquel. Conocía la especialidad de Aniceto Evia, joyas, aunque sean pocas, y dinero en cantidades apreciables, y nada de bultos y violencias, tranquilidad, seguridad, limpieza, confort, habría agregado un comerciante. Bueno, hay una joyería, caja de fondos, puerta así, cerradura asá, edificio nuevo, al lado, una tienda de ropas, al otro lado una peluquería, encima una sastrería, al frente un café, se abre a tal hora, se cierra a tal hora, belgas, ¿qué más? Un nuevo hotel, comerciantes, artistas de la ópera, estancieros, guardián nocturno, 2 entradas, cerraduras de golpe, ventanas con barrotes, puertas con tragaluces. Atendía también a individuos que traficaban en joyas robadas y que eran generalmente más astutos y más ladrones que los ladrones mismos. Habían descubierto que el comercio era menos peligroso e igualmente productivo. En ocasiones el ladrón fallaba el golpe y debía huir, o caía preso. En cualquier caso informaba a Pedro de los obstáculos hallados y de lo que a su juicio era necesario hacer para salvarlos. Muchas veces un asunto en que fracasaban unos y otros, o que nadie se atrevía a afrontar, cobraba interés internacional. Se sabía en Madrid, por ejemplo, o en Valparaíso, en La Habana o en Marsella, que en Río de Janeiro había tal o cual negocio, y ocurría que algunos bribones que vivían a miles de kilómetros de distancia se entusiasmaban con el asunto y venían a tentar el golpe. Acertaban y escapaban o fracasaban y caían. Mi padre acertó en un negocio pequeño y falló en otro, grande, y Pedro fue entonces su bastón y su muleta,
tal como lo había sido y lo sería de tantos otros, sin más interés a veces que el de la causa. Ahora, sin embargo, no se trataba de nada de eso. Aunque Pedro sabía mucho de Buenos Aires, su viaje era desinteresado. Sendo ainda garoto, menino, já tive muitos desejos de conocer Buenos Aires, mas nunca pude facelo. Não por falta de plata, miña señora, o salía, pois muitas veces os meus compañeiros me arranjarán máis do necesario, senão porque o traballo non me deixaba tempo, tiña de esperar a un, atender a outro, ayudar a este, esconder a aquele. Finalmente, no ano pasado, fiquei livre, sem coisa alguna a facer. Os rapaces não querían ir para o Brasil. O novo Código Penal les dá medo. Deportação para o Acre, muitos anos de trabalho, a febre amarilla. Contudo, seria coisa de se habituar, como aqui, onde mandam agora a gente para Serra Chica e a Tierra do Fogo. E como bem sabe, os dois penais estão repletos. Comecei a preparar viagem e estava pronto para embarcar, mas não me deixaram. Por quê? Você não sai do Brasil. Você é malandro fino, muito esperto e ladino. Você está muito ligado a nós. Não vai para Buenos Aires. Não faz lá muito frio. Falei com o chefe. E este a mesma coisa. O caboclo Pedro quer ir-se embora. Quer nos deixar. Você é muito ingrato. O que é que te falta aqui? Sempre a mesma história. Embarquei pela força, a pela força fui desembarcado. Ofereci dinheiro aos agentes. Não, Pedro, dinheiro não. Não faltava mais aceitar dinheiro dos amigos. Não está direito. Pois então, que é que vocês querem? Que você fique conosco. O Rio precisa de ti, Cristo. Mas eu preciso ir para Buenos Aires. Olha minha passagem. Deixa lá isso. Nós te o pagaremos. Finalmente un amigo me disse: seu Pedro, sempre acreditei que eras um rapaz inteligente. Vejo que me enganei. Por que queres ir em barco e por mar, se podes ir por terra ou pelos rios? É um mulato besta. E fiz a viagem por terra e pelos rios. Adoeci, parei no hospital, quase me mori, e me roubaram a gaita, o dinheiro, a mim, que nunca tinha trabalhado para ganhá-lo. Como seguir viagem? A pé, nadando. Não podia voltar para trás. Estava longe do rio e eu queria conhecer Buenos Aires. Não sei jogar e a mais como jogar sem dinheiro. A quem pedir? Todos eram honrados. Não me restava senão uma coisa a fazer: trabalhar até os anos. Pedro, mas de quê? Não sabes fazer nada, nem mesmo roubar. Foi então que Deus me iluminou. Os barcos não se movem sós, para isso estão os marinheiros. Mas lá não havia barcos, estavam muito longe e para chegar lá era preciso caminhar muito, cruzar rios, pantanos, mas lancei-me à rota. Já nem sei quantos meses aqui me encontro viajando, a pé ou num barco, metido no barco, comido pelos bichos, perseguido pelos policías en terra, pelos contramaestres de a bordo, trabalhando, do fogueiro, do carregador, do marineiro, mas cheguei,
minha senhora Rosalía estou muito contente. Fue recibido como un hijo más y atendido como si fuese el pródigo. Se le compraron ropas y se le dio dinero, y allí se quedó con nosotros, pendientes de sus gruesos labios y de sus largas manos. Aquel mulato era un ser adorable. Nos llevaba donde queríamos y nos contaba lo que le pedíamos que nos contase, sobre todo sus aventuras a través de los ríos, bosques y pantanos, con tigres, víboras y extraños pájaros. Muchos ladrones le habían narrado su vida y él nos la narraba a nosotros. Había seres casi legendarios que Pedro nombraba con respeto, llamando coroneles a algunos individuos de los más lejanos países, aquellos autores de robos sensacionales y casi inverosímiles, y estos excéntricos o creadores de sistemas propios, de acuerdo con su temperamento, los de acá orgullosos y solitarios, los de allá fastuosos, que pasaban de los cuartos de los grandes hoteles a los camarotes de primera clase de los barcos o a las celdas unipersonales de las penitenciarías. Estos elegantes que gastaban su dinero en ropas, anillos, perfumes, y estos locos despilfarradores, dueños de caballos de carrera, poseedores de hermosas mujeres, y finalmente los que nadie conocía, ni los ladrones ni la policía, que aparecían y desaparecían como estrellas filantes, sin dejar más huellas de sus pasos y de sus manos que 2 o 3 víctimas tirándose de los cabellos y 10 o 20 policías maldiciendo y sudando. Lo oíamos durante horas, no porque aquellas historias de ladrones nos gustaran de preferencia, sino porque sencillamente eran historias. Ni mis hermanos ni yo sentíamos inclinación alguna hacia la profesión de nuestro padre, pero tampoco sentíamos inclinación alguna hacia la piratería, lo que no obstaba para que nos gustara conocer historias de piratas. No era fácil ser ladrón y presumíamos que para ello se necesitaban condiciones, que no era sencillo poseer. No teníamos tampoco por qué ser ladrones y de seguro no lo seríamos. Nadie nos obligaría a ello. La idea de que los hijos de ladrones deben ser forzosamente ladrones es tan lógica como la de que los hijos de médicos deben ser forzosamente médicos. No es raro que el hijo del mueblista resulte mueblista, ni que el hijo del zapatero resulte zapatero, pero existe diferencia entre un oficio o profesión que se ejerce fuera del hogar, en un taller colectivo, o en una oficina o algún lugar adecuado o inadecuado, y el que se ejerce en la casa misma. El hijo de zapatero o de encuadernador, si el padre trabaja en su propio hogar, estará desde pequeño en medio de los elementos e implementos, herramientas y útiles del oficio paterno, y quiéralo o no, concluirá por aprender, aunque sea a medias, el oficio. Es decir, sabrá cómo se prepara esto y cómo se hace aquello, qué grado de calor debe tener la cola, por ejemplo, o cómo debe batirse la suela delgada, pero cuando el padre desarrolla sus actividades económicas fuera de su casa, como el médico, el ingeniero o el ladrón, pongamos por caso, el asunto es diferente, sin contar con que estas profesiones, oficios o actividades económicas, liberales todas, aunque desemejantes entre sí, exigen cierta virtuosidad, cierta especial predisposición, cosa que no ocurre con la encuadernación y la zapatería, que son esencialmente y en general trabajos manuales. Por lo demás, cualquiera no puede ser ladrón con solo quererlo, así como cualquiera no puede ser ingeniero porque así se le antoje, ni músico ni pintor, y así como hay gente que fracasa en sus estudios de ingeniería y debe conformarse con ser otra cosa, agrónomo, por ejemplo, o dentista, la hay que fracasa como ladrón y debe contentarse con ser cualquier otra cosa más modesta, encubridor, por ejemplo, como era Pedro el mulato, o comprador y vendedor de objetos robados, o por oposición policía o soplón.
Y aunque no son raros los casos de ladrones que se pasan a ser policías y de policías que pasan a ser ladrones, la verdad es que en ninguna de las dos actividades dejan de ser jamás unos pobres aficionados. Un buen policía no será jamás un buen ladrón, así como un buen ladrón no será jamás un buen policía. ¿Y quién ha visto que un ingeniero especialista en puentes termine en remachador, o que un cirujano especializado en abdomen alto resulte a la postre un gran jefe de estadística? Cuando se hubo cansado de Buenos Aires y estrechado la mano con todos sus amigos, excepto de los que estaban presos, a los cuales hubo de contentarse con saludar, con voces y moviendo brazos y manos a través de tupidas rejillas y gruesos barrotes, Pedro el mulato giró hacia el norte. Tenía que regresar a Brasil, a Río, y un día en que un sofocante viento del norte barría Buenos Aires, embarcó. Llevaba mucho más dinero del que tenía al salir de Río, además de un pasaje de segunda clase. Sus amigos, entre ellos mi padre, que lo quería y estimaba mucho, le prometieron ir a visitarlo alguna vez al Brasil, aunque la idea del destierro al Acre y de la fiebre amarilla les producía tremendos escalofríos. Felizmente tenían tiempo para pensarlo y decidirse. 2. Y después de este o antes de este, otros, aunque no muchos, algunos que parecían recién resucitados y otros que parecían próximos a morir. Uno de ellos por lo menos que llegó también de improviso, como por lo general suelen llegar los ladrones y los agentes viajeros, y que fue recibido como si se tratara del ser más importante del mundo, y cuidado como si de su salud y su existencia dependieran la salud, del bienestar y la felicidad de mucha gente o de la ciudad entera. Delgado, amarillo, de grandes ojeras transparentes, casi cayéndose, no habló nada o casi nada con nosotros, es decir, con los niños de la casa, como si no tuviera nada que decir o como si no pudiera hablarnos, tal vez como si no tuviera tiempo de hacerlo antes de morir. A su llegada fuimos informados por mi madre de que no debíamos acercarnos al enfermo ni dirigirle la palabra. Venía enfermo y su enfermedad era grave, y agregó para atemorizarnos: peligrosa. ¿Qué tiene? ¿Quién sabe? Tanto puede ser el cólera como la fiebre amarilla. Los hermanos mayores, Joao y Ezequiel, fueron desalojados de su cuarto y trasladados a otro más pequeño e incómodo. Y no solo no chistaron, sino que aquello les sirvió de entretenimiento. Cualquier cambio nos parecía una aventura. El hombre fue instalado con todo nuevo: catre, colchón, sábanas, frazadas. En unos minutos mis padres lo arreglaron y lo hicieron todo. Y Alfredo, así se llamaba aquel hombre, pudo acostarse y se acostó como si no fuera a levantarse más. Por lo menos eso se nos ocurrió, pues su estado era en verdad impresionante. Parecía que no había en el cuarto, en la casa, en la ciudad, en la república, aire suficiente para sus pulmones, que trabajaban a toda presión, obligándole a abrir la boca, ya que la nariz no le era bastante. Los ojos muy abiertos miraban fijamente. Sus bigotes largos, negros y finos daban a su boca entreabierta una oscura expresión, y sus manos pálidas y delgadas, que colocó con desmayo sobre las sábanas, parecían incapaces ya de cualquier movimiento útil. Vino un médico, lo examinó, habló con mis padres, recetó, cobró y se fue. ¿Pero qué tiene, mamá? Mamá hizo un gesto vago, como dando a entender que daba lo mismo, que tuviera esto o lo otro. De todos modos, moriría. ¿Quién es, mamá? Un amigo de tu papá. Un amigo de tu papá. Esa frase lo decía todo y no decía nada. Es decir, nos informaba acerca de una de las condiciones del hombre,
pero no nos decía nada sobre el hombre mismo. Con ellas, sin embargo, se explicaba todo para nosotros sin explicar nada. En varias de las casas de nuestros condiscípulos y vecinos pudimos ver y conocer, además de la gente que vivía con ellos, a amigos de la casa, parientes o no, de quienes podíamos obtener las más diversas noticias, cómo se llamaban, dónde vivían, pues siempre vivían en alguna parte, de preferencia en la ciudad, muy rara vez en el campo, nunca en las provincias, en qué trabajaban o de qué vivían, si eran casados, si eran solteros, viudos, etc. De los amigos de mi padre, en cambio, ¿para qué hablar de los de mi madre? No tenía ninguno. No sabíamos sino que eran amigos, y a veces cómo se llamaban, nada más, dónde vivían. Ni ellos ni nadie parecía saberlo. En algún país, en algún pueblo, en alguna provincia, pero nada más. Y si vivían en la misma ciudad, en Buenos Aires, en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, nunca o muy rara vez supimos su dirección. Mi padre parecía ser el único padre que no podía o no quería o no sabía dar mayores noticias de sus amigos, y el único también que tenía autorización para tener tan extraordinarias amistades. ¿Cómo y cuándo los había conocido? ¿En dónde? ¿Qué tenía que ver con ellos? ¿Alguna vez habían viajado juntos, trabajado juntos, estado presos juntos? Quizá. De algunos de ellos llegábamos a veces a saber algo, gracias en ocasiones a ellos mismos y en otras por medio de nuestro padre, pero la regla era saber poco o nada. De Alfredo no supimos al principio sino que se llamaba así y que estaba enfermo. Enfermo y Alfredo, Alfredo y enfermo, palabras que durante un tiempo fueron sinónimos en la casa. ¿Estás Alfredo? Alfredo por su parte no decía nada, ni siquiera que estaba enfermo, aunque era innecesario que lo dijera. Para colmo, mi padre salió de viaje, desapareció, tal como desaparecían sus amigos, y la única esperanza que al principio tuvimos de saber algo de Alfredo se fue con él. Pero si teníamos la prohibición de dirigirle la palabra, no la teníamos de mirarlo, y lo miramos, es decir, fue lo único que Daniel, el tercero de nosotros, y yo miramos en mucho tiempo. No debíamos salir de la casa, ni siquiera a la puerta, mientras los dos hermanos mayores estaban en el colegio, y mucho menos en los momentos en que mi madre se ausentaba de la casa. Y como a la casa ya la conocíamos más que a nuestros padres y a nuestros bolsillos, pues la habíamos recorrido y examinado en sus 3 y hasta creo en sus 4 dimensiones, Alfredo, el enfermo, debió soportar durante muchos días nuestras terribles miradas. Terribles, porque incapaces de disimular, lo mirábamos con los ojos que a nuestra edad podíamos tener, para un hombre que parecía que iba a morir de un momento a otro, es decir, ojos sin engaño alguno. Si no murió de nuestras miradas fue de seguro porque su resistencia era enorme. Y así fue como le vimos en los primeros días empequeñecer, disminuir, achicarse. Cada día lo encontrábamos más reducido y llegamos a sospechar que de pronto un día se achicaría tanto que concluiría por desaparecer. Se le hundieron los ojos, la frente se le hizo puro hueso, se le alargaron los pómulos, parecieron recogérsele los labios, los dientes quedaron al descubierto, y la oscura boca se abrió más aún, exigida por la disnea. ¿Qué enfermedad sufría? Misterio como su procedencia, su residencia y su destino. Se fue hundiendo en el almohadón y en el colchón, reduciéndose bajo las sábanas. Se le empequeñecieron hasta las manos, se le enflaquecieron asombrosamente las muñecas, y días hubo en que al asomarnos a la puerta de su pieza llevábamos la seguridad de que en su cama no hallaríamos ya
más que el hueco que ayer había en su cabeza en el almohadón. Pero no fue así. El hombre persistía y, lo que es peor, advertía que lo vigilábamos, que lo controlábamos, no tal vez a él, sino a su enfermedad y a su proceso de empequeñecimiento. En ocasiones nos dábamos cuenta de que a través de sus semicerrados párpados nos miraba con una mirada que parecía atravesarnos. No era una mirada de rencor ni de fastidio, era otra cosa. Quizás se daba cuenta por nuestras miradas del estado de sí mismo. Tal vez pensaba que en tanto viera a esos dos mocosos callados, serios, de pie, uno a cada lado de la puerta, no estaría tan demasiado grave. Durante varios días no habló nada, ni siquiera para decirnos hola, o váyanse, niños intrusos, me ponen nervioso. Nada, parecía dispuesto a morir sin cambiar con nosotros una sola palabra. ¿Cómo sigue el enfermo?, preguntábamos antes que nada a la mamá cuando en las mañanas nos paraba en la cama para vestirnos y lavarnos. Mal, hijo mío, no lo molesten. No lo molestábamos, es decir, no le hablábamos, ni entrábamos en su cuarto. Lo mirábamos nada más, y cuando su rostro mostraba algún curioso rasgo, una gran palidez, por ejemplo, o una extrema demacración, llevábamos a uno de nuestros hermanos mayores que le echara también un vistazo, como a algo extraordinario que hubiéramos descubierto. Míralo, parecíamos decirle, ¿no te parece que hoy está más muerto que ayer? Mis hermanos, impresionados, se iban. No lo habían visto como nosotros, momento a momento. Un día mi madre preguntó al enfermo si no quería que cerrara la puerta. Estos niños pueden molestarlo, son tan mirones. Alfredo movió impetuosamente las manos, haciendo con ellas gestos negativos. No, señora, por favor, dijo, y si hubiera podido, habría sin duda agregado, si me cierra la puerta me ahogo. De tal modo le parecía poco todo el aire. Con gran admiración nuestra, mi madre lo cuidaba con un desmedido esmero. ¿Por qué? Sabíamos que no lo había conocido sino en el momento en que llegó a nuestra casa. ¿Era un ser tan importante como para merecer esta atención? Lo ignorábamos. ¿Dónde había contraído esa enfermedad? Misterio. Con las manos en nuestros bolsillos o metidos hasta la palma los dedos en la boca, Daniel y yo miramos mucho tiempo, un tiempo que nos pareció muy largo, como si fueran 2 o 3 años, pero que quizá no fueron sino 2 o 3 meses, y vimos como aquel hombre fue de nuevo creciendo, rehaciéndose, tomando cuerpo, color, forma, apariencias. Mi madre a horas fijas le daba o le hacía sus remedios, blancos y espesos, jarabes o emulsiones, a veces, otras unas como doradas mieles que vertían unos frascos de color oscuro y bocas anchas, líquidos delgados después o píldoras rosadas, grajeas, obleas, todo el escaso horizonte terapéutico de la época, y comía apenas unos calditos, leche, mazamorra, pero con ello y como por milagro fue reaccionando. Un día hubo una alarma y el enfermo habló. Alguien desconocido e inesperado llamó a la puerta de la casa y preguntó si allí vivía Aniceto Evia y si estaba en casa. Mi hermano mayor, desconcertado, pues esa persona no quiso dar su nombre y tenía un talante que no gustó al muchacho, contestó fríamente que allí vivía pero que no estaba, lo cual era cierto, pero el hombre con voz brusca preguntó cuándo volvería, en dónde se le podía encontrar, cuándo se había ido, desde qué tiempo vivía allí, preguntas que hicieron entrar en sospechas a Joao y que Alfredo, cuyo cuarto estaba cerca, oyó claramente. Cuando Joao, después de despedir al preguntón y cerrar la puerta, pasó frente a la pieza del enfermo, Alfredo lo llamó con la mano. Se acercó el niño, nos acercamos todos.
¿Quién era?, preguntó, visiblemente agitado. No lo conozco, fue la respuesta. ¿Qué aire tenía? La respuesta era difícil. Alfredo se referiría seguramente a la expresión del desconocido y a la impresión que producía. ¿No sospechaste nada?, preguntó el enfermo haciendo un esfuerzo. Joao se encogió de hombros. Las preguntas le resultaban vagas. ¿Y tu mamá? Salió hace un rato. Estamos solos. ¿No han sabido nada de Aniceto? Nada. Era la primera conversación que Alfredo sostenía con alguien de la casa. Hubo un silencio. ¿Cómo te llamas? Joao. Brasileño, dijo Alfredo, y miró hacia el techo mientras procuraba correrse hacia la cabecera, como para enderezarse. Sí, Alfredo movió la cabeza hacia el niño. Mira, Joao, dijo, ¿puedes mirar hacia la calle sin que te vean desde afuera? Sí, por entre el postigo. Bueno, mira a ver si el hombre está por ahí y qué hace. Joao volvió con la noticia de que el hombre estaba parado en la esquina y miraba hacia la casa. Alfredo pareció recibir un golpe en el estómago. Su cara palideció, le volvió la disnea y tomándose con las manos de los barrotes de la cabecera del catre, se irguió. Vimos sus ojos agrandados, como por el espanto, y todos, sin darnos cuenta de lo que sentía aquel hombre, nos asustamos también. Joao, de pie cerca de la cama, lo miraba como preguntándole qué le pasaba. Joao, haz algo, murmuró el enfermo con una voz que sobrecogía. Parecía rogar que se le salvara de algún peligro. Durante unos segundos creímos que se iba a erguir, a levantarse y huir hacia alguna parte. De tal manera parecía aterrado. ¿Qué puedo hacer, señor?, preguntó Joao. ¿Qué puedes hacer? ¿No sabes?, gritó casi al enfermo. No, respondió sencillamente el niño. El enfermo se irguió más en la cama y miró intensamente a Joao, como diciéndole con la mirada todo lo que pensaba y sentía y todo lo que quería que el niño sintiera y pensara. ¿Entendió nuestro hermano? Tal vez sí, pero a medias, pues fue de nuevo hacia la ventana y volvió con la misma noticia. El hombre seguía allí mirando hacia la casa. Una convulsión sacudió al enfermo, que empezó a tiritar violentamente. «Dame la ropa», tartamudeó. Pero Joao no pudo darle nada, tanto le sorprendió aquella frase. Alfredo parecía querer levantarse. Ah, si pudiéramos haber comprendido, si nos hubiéramos dado cuenta de lo que aquel hombre sentía. No sabíamos quién era ni de dónde venía, y su terror nos sorprendía y nos asustaba. Tiempo después, cuando hablábamos de Alfredo, pusimos un poco en claro lo ocurrido. Aquel hombre enfermo, quizá perseguido o quizá recién salido o fugado de alguna cárcel, temía que el desconocido fuera algún policía que venía a husmear su presencia en aquella casa, que él tal vez entre muy pocas había elegido para venir a librar su lucha contra la enfermedad. Ezequiel irrumpió en el cuarto del enfermo. Mamá está hablando con el hombre. Aquello, aunque no significaba nada, resultó un gran alivio. La presencia de nuestra madre era una ayuda. Alfredo se tranquilizó un poco. Joao y Ezequiel, que podían sin necesidad de subirse a una silla mirar por el postigo entreabierto, siguieron las alternativas de la conversación de mi madre con el desconocido. El hombre se conducía con mucha circunspección y parecía hablar como en secreto. Mi madre negaba con la cabeza. Después afirmó. El hombre sonrió entonces y caminó unos pasos junto a ella, que avanzó hacia la casa y se preparó a cruzar la calzada. El hombre se detuvo en la orilla de la acera y allí se despidieron, sonriendo. Todo había pasado. Cuando mi madre entró al cuarto del enfermo, Alfredo, enterado ya por Joao y Ezequiel del buen cariz que habían tomado las cosas, respiraba de nuevo normalmente. «¿Quién era?», preguntó.
Gumersindo, el cordobés, quería saber dónde estaba Aniceto y cuándo llegará. Pero Alfredo parecía no oírle, como si ya pasado el peligro le diera lo mismo que fuese el cordobés Gumersindo o el almirante Togo. Cuando Alfredo pudo erguirse en la cama y comer por sí solo, llegó mi padre, y días después, con gran sorpresa de todos, una señora llamó a la puerta de la casa y preguntó a Ezequiel, que salió al llamado, si allí vivía Aniceto Evia y si allí estaba alojado alguien llamado Alfredo. Ezequiel abrió bien la puerta para que entrara la señora, y ésta avanzó por el zaguán. Vestía un traje de género fino, color oscuro, bastante amplio y compuesto de una falda y de una blusa que le llegaba un poco más abajo de la cintura. Llevaba un tul también oscuro en la cabeza, y de una de sus manos colgaba un maletín de cuero. La pollera larga le cubría el cuerpo hasta los pies. Parecía no conocer personalmente a mi madre, pues le hizo un saludo breve, aunque un poco ceremonioso. ¿Quién era? ¿La mujer de Alfredo? ¿Su hermana? ¿Su amiga? Nadie lo sabía en ese momento, y la mujer no dijo ni hizo nada que hiciera siquiera sospechar que era su mujer, su hermana o su amiga, o una tía. Nada de saludos efusivos, de llantos o de exclamaciones adecuadas a una larga separación y a una difícil enfermedad. La mujer se sentó en la única silla que había en el cuarto, puso el maletín sobre los muslos y conversó breve y fríamente con el enfermo, quien sin mirarla contestaba sus palabras con un tono que pretendía ser de indiferencia. Por algunas palabras que cogimos al vuelo, nos enteramos de que la mujer acababa de llegar de un largo viaje. ¿De dónde? De Brasil, de Haití, de Paraguay, de Turquía. No supimos sino después que el viaje había sido hecho con el único objeto de ver a Alfredo, aunque el hecho de que viniera a verlo y de que fuera la única persona que lo visitara, así lo hacía suponer. Extraña visita, por lo demás, para un hombre que había agonizado durante tantos y tan largos días. Habría merecido algo más efusivo. Se fue tal como llegó, fría y cortésmente. En la noche, cuando mi padre lo supo, hizo un gesto agrio y dijo algo que no demostraba ninguna simpatía hacia ella. ¿Es su mujer? Sí, su mujer, asintió moviendo la cabeza. ¿Casado con ella? Desgraciadamente, se ha convertido en su verdugo. Cuando se casaron no sabía que era ladrón, lo mismo que te pasó a ti, pero le agradaba que siempre tuviera dinero y le hiciera regalos a ella y a su familia, sobre todo a su madre, que se cree persona eminente porque su marido fue coronel de artillería y murió comido por el alcohol y por las deudas. Cuando lo supo armó un escándalo terrible, y lo peor es que se lo contaron y probaron los propios compañeros de Alfredo, que querían que se separara de él. Salieron chasqueados, se desmayó, gritó, lloró, pero en ningún momento se le ocurrió dejarlo libre. Al contrario, se puso más exigente y lo mira como si ella, su madre y su familia fuesen sus patrones, y Alfredo el sirviente. Cuando cae preso, y rara vez cae porque se cuida más que un billete de 1000 pesos, de miedo a su mujer y a la familia de ella, no debe dar la dirección de su casa ni decir que es casado, ni mucho menos con quién. Debe arreglársela solo, para comer, para vestirse y para todo. Ella no es capaz ni siquiera de ponerle un abogado y pasa la vida echándole en cara su condición, el engaño de que fue víctima y la vergüenza que ha caído sobre ella y su familia por haberse casado con un ladrón. Mujer de... Si se hubiese casado conmigo ya le habría retorcido el pescuezo. Y él es un buen muchacho, pero también un pobre hombre que se deja dominar por esa arpía. Cree en todo lo que ella le dice, y lo que es peor, estima que es un honor para él haberse casado con la hija de un flojo que no hizo nada más notable en su vida que quitarle una bandera
a no sé qué enemigo que de seguro estaba dormido, y cobrar después durante años una pensión del gobierno. Y esto no es todo. Esa mujer ha enseñado a sus hijas, porque tiene dos, a mirar a su padre como ella lo mira, como un infeliz que no tiene nada más honroso que hacer que robar para alimentar a toda una familia de estúpidos. ¿Y cómo vino a verlo? ¿Por qué crees que habrá venido? De seguro porque se le acabó el dinero. De un día para otro, tal como viniera, Alfredo desapareció. Lo vimos en pie un día, moviéndose, preparando algo. Se veía fino, blanco, flexible, enérgico, vestido con un traje oscuro, botines de charol muy crujientes, cuello altísimo y corbata de seda negra, ancha, que le cubría toda la abertura del chaleco. Al otro día, al asomarnos a su cuarto para mirarlo, Daniel y yo vimos la cama vacía y deshabitada la pieza. Alfredo no estaba. Un nuevo ser fantasmal había aparecido y desaparecido. Ignoro si en lejanas ciudades, en aquellas ciudades o lugares que mi padre visitaba durante sus viajes, existían seres que como nosotros, como mis padres, mejor dicho, estuvieran dispuestos a recibirle y le recibieran cuando él, alguna vez, estuvo enfermo o le atendieran cuando caía bajo las manos de algún policía. Tal vez sí, ojalá que sí. Yo no tenía en cambio a nadie. La familia de mi madre parecía haber desaparecido. Era originaria de algún punto de la costa del Chile central, regiones a que no llegaba sino débiles y tardíos rumores del mundo, y en donde las familias se crean y destruyen, aparecen y desaparecen, silenciosamente como aparecen y desaparecen los árboles y los bosques, no quedando de ellas en ocasiones más que la casa, ya medio derruida, en que sus principales miembros nacieron, vivieron y murieron. Los hijos se van, los padres mueren y queda quizá algún ahijado, un primo tercero o un compadre, o nieto del compadre, que no recuerda, de puro viejo, nada, ni siquiera en qué año vivió o murió el último de sus parientes. La Rosalía, preguntaría, ladeando la cabeza y mirando hacia el sol, con sus ojos velados por cataratas ya maduras. ¿No era la hija del finado Hilario González? Mi madre hablaba de sus parientes colaterales, en tal forma que parecía que habían estado siempre muertos. Sus padres habían fallecido bastantes años antes que ella, y en cuanto a sus hermanos, dos de ellos, seres casi fabulosos, estaban también muertos o desaparecidos, excepto uno, más muerto que todos, que yacía en el fondo de algún convento. No tenía en Chile hacia quién volver la cara, no era nada para nadie, nadie me esperaba o me conocía en alguna parte, y debía aceptar o rechazar lo que me cayera en suerte. Mi margen era estrecho, no tenía destino conocido alguno, ignoraba qué llegaría a ser y si llegaría a hacer algo, ignoraba todo. Tenía alguna inclinación, pero no tenía dirección, ni nada ni nadie que pudiera guiarme o ayudarme. Vivía porque estaba vivo, y hacía lo posible, mis órganos me empujaban a ello, por mantenerme en ese estado, no por temor a la muerte, sino por temor al sufrimiento. Y veía que a toda la gente le sucedía lo mismo, por lo menos a aquella gente con quien me rozaba. Comer, beber, reír, vestirse, trabajar, para ello y nada más. No era muy entretenido, pero no había más. Por lo menos no se veía si había algo más. Me daba cuenta, sí, de que no era fácil, salvo algún accidente, morir, y que bastaba un pequeño esfuerzo, comer algo, abrigarse algo, respirar algo para seguir viviendo. ¿Y quién no lo podía hacer? Lo hacía todo el mundo, unos más ampliamente o más miserablemente que otros, conservándose todos y gozándose con ello. Existir era barato y el hombre era duro, en ocasiones lamentablemente duro. Bajé las gradas de piedra de aquella escalera,
pero despacio, sin apresurarme, como si en cada una de ellas mis pies encontraran algo especial y llegué a la arena. De allí volví a mirar. A la derecha se levantaba sobre una elevación rocosa la estatua de un San Pedro de tamaño natural, con su túnica de grandes pliegues y su calva de apóstol. Esta calva era cosa curiosa de color blanco, en oposición al resto del cuerpo, de las manos y de la cara, ya que no se veía otra parte excepto las puntas de los pies, que era gris verdoso. El manto mostraba también aquí y allá manchas blancuzcas. ¿Por qué y de dónde aquel color? Una gaviota se erguía sobre la cabeza del santo, haciendo juego con otra, posada unos metros más allá, sobre el penol de un mástil que debía tener algún fin patriótico. Seguí mirando. Los dos hombres daban la impresión de que eran nacidos en aquella playa llena de cabezas de sierra, tripas de pescada, aletas de azulejos, trozos de tentáculos de jibia y tal o cual esqueleto de pájaro marino, hedionda además a aceite de bacalao y decorada por graves alcatraces. No eran sin embargo pescadores, que era fácil reconocer por sus sombreros sin color y sin forma determinada, sus pies descalzos, sus inverosímiles chalecos, siempre más grandes que cualquiera otro y que nunca aparecen, que son propios, como los de los tonis, y sus numerosos suéteres, no. Sus vestimentas, por lo demás, no decían nada acerca de sus posibles oficios, ya que una chaqueta verdosa ilustrada con el forro y la entretela viéndose tanto por encima como por debajo, con unos bolsillos que más eran desgarraduras y unos pantalones con flecos y agujeros por todas partes, no podían dar indicios sobre sus sistemas de ganarse la vida. De una cosa, sin embargo, se podía estar seguro: sus rentas no llegarían a incomodarlos por lo copiosas. Por su parte también me miraron, uno primero, el otro después, una mirada de inspección, y el primero en hacerlo fue el que marchaba por el lado que daba hacia la calle y cuya mirada me traspasó como un estoque, mirada de gaviota salteadora, lanzada desde la superficie del ojo, no desde el cerebro, y estuve seguro de que mi imagen no llegó en esa primera mirada más allá de 1 milímetro de su sistema visual exterior. Era para él un simple reflejo luminoso, una sensación desprovista de cualquier significado subjetivo. No sacó nada de mí, me miró como el pájaro o el pez miran al pez o al pájaro, no como a algo que también está vivo, que se alimenta de lo mismo que él se alimenta y que puede ser amigo o enemigo, pero que siempre es, hasta que no se demuestre lo contrario, enemigo. Era quizá la mirada de los hombres de las alcantarillas, llena de luz pero superficial, que sólo ve y siente la sangre, la fuerza, el ímpetu o el propósito inmediato. Desvió la mirada y pasó de largo, y le tocó entonces al otro hombre mirarme, una mirada que fue la recompensa de la otra, porque éste me miró como una persona debe mirar a otra, reconociéndola y apreciándola como tal, desde el principio, una mirada también llena de luz, pero de una luz que venía desde más allá del simple ojo. Sonrió al mismo tiempo, una sonrisa que no se debía a nada, ya que por allí no se veía nada que pudiera hacer sonreír. Tal vez una sonrisa que le sobraba, y de las cuales tendría muchas. Una mirada me traspasó, la otra me reconoció. Seguí mirando. ¿Qué miraban y qué recogían y qué guardaban o despreciaban? El oleaje era ininterrumpido, y era así desde siglos atrás. Pegaba con dureza sobre la arena gruesa y lavada en la orilla, delgada y sucia cerca de la calle. No era limpia sino la que lavaba el oleaje. La demás no era lavada por nadie, y nadie por lo demás parecía preocuparse de eso
ni observarlo. Lejos de las olas, la basura se amontonaba en la playa. El agua llegaba a veces hasta los pies de los hombres. ¿Para qué hablar de su calzado? Que debían dar unos pasos hacia la calle para huir de ella, no por temor de mojarse los zapatos, sino por el de mojarse los pies. Miré hacia la arena. Algunos granos eran gruesos como arvejas, verdosos o amarillos. ¿Qué podía haber allí que valiera la pena recoger? Uno de los hombres se inclinó y recogió algo que miró con atención, pero sin duda no era lo que esperaba, pues lo arrojó a un lado. Debió ser algo pequeño, tal vez del tamaño de aquellos granos de arena, ya que no vi en qué parte cayó. No hizo ruido ni advertí bulto alguno. Caminé unos pasos, no en la dirección que los hombres llevaban, para que no creyeran que los seguía, sino en dirección contraria, inclinando la cabeza y mirando al suelo con atención. Si allí había algo que se pudiera encontrar, lo encontraría. No encontré nada, arena húmeda, eso era todo. Pero aquellos individuos, a pesar de su aspecto, no tenían cara de locos y algo buscaban y algo recogían. Me enderecé en el momento que giraban. Alcanzaron a verme inclinado, pues me dieron una más larga mirada. Sentí vergüenza y quedé inmóvil en el sitio. Avanzaron lentamente como exploradores en un desierto, mirando siempre hacia el suelo con tanta atención que pude observarles a mi gusto. Uno de ellos, el de la mirada de pájaro, tenía una barba bastante crecida, de 10 o más días, vergonzante ya, y se le veía dura, como de alambre, tan dura quizá como su cabello, del cual parecía ser una prolongación, más corta pero no menos hirsuta. El pelo le cubría casi por completo las orejas, y no encontrando ya por dónde desbordarse, decidía correrse por la cara, constituyendo así, sin duda, en contra de las preferencias de aquel a quien pertenecía la cabeza, una barba que no lo haría feliz, pero de la cual no podía prescindir así como así. El hombre se acercaba y desvié la mirada. No quería encontrarme con sus ojos. A pesar mío me encontré con ellos no por casualidad, sino porque su mirada era de tal modo penetrante que no pude resistir a la idea de que me miraba y lo miré a mi vez. De nuevo pareció traspasarme. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pareció preguntar aquella mirada y agregar como en voz baja y aparte: ¿por qué no te vas, imbécil? Y pasó. El otro hombre no me miró, tal vez me había olvidado. No advertía que seguía allí, o sabiendo que estaba no se preocupaba más de ello. Era otro hombre más en la playa. Sentí, sin embargo, desilusión y vergüenza. Esperaba otra sonrisa. No podía avanzar, ya que me habría metido al agua, ni moverse a lo largo de la playa en dirección contraria o favorable a la que ellos llevaban, pues eso habría sido hacer lo mismo que ellos. Además, ¿para qué? No me quedaba otro recurso que volver a subir las gradas y salir por la calle. Pero ¿por qué irme? La caleta era pública y los únicos que podían reclamar propiedad sobre ella eran los pescadores, que conversaban alrededor de los botes, abriendo con sus cortos cuchillos los vientres de los pescados, riendo algún chiste o callando durante largos ratos sin hacer el menor caso de los hombres y de mí. Además, sentía, no sé por qué, que no debía irme. Algo saldría de allí, no sabría qué, pero algo. Por otra parte, ¿a dónde ir? Pero quedarme allí, de pie inmóvil, era lo peor que podía hacer. Debía moverme hacia algún lado, meterme al agua si era necesario. Los hombres se alejaron de nuevo y aproveché su alejamiento para echar nuevas miradas a la arena. ¿Qué demonios buscaban y qué diablos recogían? De pronto vi algo brillante, perdido a medias entre los húmedos y gruesos granos de arena. Me incliné y lo recogí examinándolo.
Era un trocillo de metal de unos 5 centímetros de largo y unos 3 de grueso, brillante y más bien liviano, liso por una de sus caras y áspero y opaco por las otras. ¿Qué podía ser? No tenía idea, pero no era oro ni plata, que no es difícil reconocer, ni tampoco plomo o níquel, cobre o bronce, tal vez, pero elaborado. El trocillo parecía haber formado parte de otro trozo más grande o más largo del que se hubiera desprendido violentamente, ya que mostraba unas esquirlas en las puntas. Lo apreté en una mano y esperé, ya tenía algo. Los hombres giraron en el extremo de la playa e iniciaron un nuevo viaje. Allí me quedé, apretando en el puño el trocillo de metal, vacilando sobre lo que debería hacer, si preguntar a los hombres qué buscaban ofreciéndoles lo hallado, si resultaba ser eso, o seguir buscando, juntar varios trozos y averiguar después con alguien, quizá con alguno de los pescadores, qué era aquello y si tenía algún valor comercial. Claro es que el metal vale siempre algo, pero hay ocasiones en que no vale nada y una de esas es aquella en que uno no sabe si tiene en la mano una pepa de oro o unos gramos de estaño. Cualquiera de los procedimientos era torpe, uno más que otro, pero el recuerdo de la mirada de uno de los hombres me decidió. Le hablaría a él. ¿Qué le diría? Se acercaba, estaba a unos pasos de mí, y entonces sonriendo me adelanté hacia él, extendí el brazo y abrí la mano en que traía el trozo de metal. Pensé decir algo, por ejemplo, ¿es esto lo que buscan? Pero ni un mal gruñido salió de entre mis labios. No hice más que el gesto. El hombre se detuvo y sonrió, pero en su sonrisa no se vio ahora la bondad que hubo en la primera. No, esta tuvo algo de irónica, de una ironía muy suave, no tanto sin embargo que no la advirtiera, sintiera un atroz arrepentimiento y deseos de cerrar la mano y de huir o de arrojarle a la cara aquel maldito trozo de metal. Pero el hombre pareció darse cuenta de lo que me pasaba y cambió la expresión de su sonrisa. Tenía bigote negro, alta frente, era delgado y más bien alto, un poco agachado de espaldas. ¿Encontró un pedazo?, preguntó entre sorprendido y alegre. —¿Y qué grande? Lo tomó y lo miró, y luego se dio vuelta hacia el otro hombre, que no se detuvo sino que continuó su marcha, dejando conmigo a su compañero. —Oye, Cristián —dijo—, mira el pedazo que encontró el chiquillo. El llamado Cristián no hizo el menor caso, como si nadie hubiera hablado una sola palabra. Siguió avanzando por la playa, inclinada la cabeza. Mirándolo por detrás, a poca distancia se veían en sus posaderas y a punto de soltarse unos parches oscuros de un género que tenía un color diferente al de sus pantalones, que no tenían ya ninguno identificable. El hombre me devolvió el trozo de metal, pero como no sabía qué hacer con él, ya que ignoraba para qué servía y qué utilidad podía sacarle, si es que alguna podía sacarse, le dije: «Es para usted, ¿no es esto lo que buscan?». Me miró con extrañeza. «¿No sabe lo que es esto?». «No, ¿qué es?». Sonrió. «Si no sabe lo que es, ¿por qué lo recogió?». Me encogí de hombros. «No sé». Sonrió de nuevo. «Lo recogió porque…». Hizo un guiño de inteligencia y sentí que no podría mentirle. «¿Lo persigue el león?». Me preguntaba si tenía hambre y si me sentía acorralado. Aquello era tan evidente que me pareció inútil contestarle. Me dijo, volviendo a poner el trozo de metal en mi palma y cerrándome la mano: «Es un metal y tiene valor, lo pagan bien». Repuse: «Si es un metal, pero ¿cuál?». Le tocó a él encogerse de hombros. «No sé», dijo, y sonrió de nuevo. «Pero ¿qué importa? Hay alguien que lo compra. Guárdelo y busque más. Después iremos a venderlo». El otro hombre regresaba, caminando ahora con más lentitud, la cabeza siempre inclinada y echando miradas hacia donde estábamos.
Me pareció que esperaba que al llegar junto a mí, su compañero se desprendiera del intruso y él no tuviera que hablar conmigo. Cristián sentía un poco de molestia hacia él y encontraba, ignoro por qué, que aquel nombre era muy poco apropiado para un individuo como él, rotoso y sucio. Yo no andaba mucho más intacto ni mucho más limpio, pero mi nombre era más modesto. Me ocurría que para llamarse Cristián era necesario andar siempre bien vestido y no tener hambre. Llegó junto a nosotros y miró de reojo, como suelen mirar los perros que se disponen a comer la presa que les ha costado tanto conseguir. «Todavía estás aquí, idiota». Su compañero se le reunió y reanudaron la marcha, no sin que el hombre que de la sonrisa me dijera, dirigiéndome otra bondadosa de nuevo: «Siga buscando, con 3 o 4 pedazos como ese se puede asegurar el día». Era pues un modo de ganarse el pan el buscar y encontrar trozos de metal en aquella playa. ¿Quién podía interesarse por ello? Váyanos a saber. Hay gente que se interesa por cosas tan raras, que compra, vende, cambia, negocios tan oscuros, combinaciones comerciales tan enredadas, industrias tan inquietantes. ¿Y qué importaba esto o aquello si alguien lo necesitaba y alguien lo compraba? Aquel hombre no había mentido. Además, ¿qué se podía hallar allí, fuera de trozos de metal o de madera? Me incliné y empecé a buscar de nuevo. Encontré otros pedazos, unos más pequeños, otros más grandes, y los examiné con cuidado, como si en cualquiera de ellos fuera a encontrar el misterio de su identidad y su destino. ¿Quién eres? ¿Para qué sirves? El hombre de la sonrisa me miraba cada vez que nos cruzábamos y me hacía un gesto que significaba «¿qué tal?». Le mostraba la mano llena ya de trozos que se me incrustaban en la palma, y él me contestaba con un gesto como de admiración. Al filo del mediodía tenía ya bastantes, y como no me cupieran en la mano los fui metiendo en un bolsillo. Terminé por cansarme y acercándome a la escalera, me senté en una de las gradas desde donde continué mirando a los hombres que seguían sus viajes a lo largo de la playa. Los pescadores se retiraron subiendo unos al cerro, para lo cual debieron pasar al otro lado mío, por la escalera, llevando colgados de las manos azulencos y gordos pescados, y metiéndose otros en las casuchas que se alzaban a la orilla de la caleta. Era mi primer día de libertad y tenía hambre, bastante hambre. Mi única esperanza eran los trozos de metal. ¿Valdrían algo? ¿Tendría alguien interés por ellos? ¿No había sido una broma al decirme que alguien los compraba? Y si era cierto, ¿cuánto me darían por ellos? ¿Me alcanzaría para todo, o sea, para comer y dormir? Sentí un terrible ímpetu de alegría ante la idea de que ello fuese así, y por unos segundos hube de dominarme para no saltar a la arena y ejecutar allí algún baile sin sentido. No, mi pulmón no estaba bueno, y aunque en toda la mañana no hubiera tosido ni expectorado esos gruesos desgarros que mostraban a veces estrías de sangre, nada me decía que ya estuviese libre de ellos. Si no era cierto, ¿qué haría? Oh, ¿hasta cuándo estaré condenado a preocuparme tanto de mi necesidad de comer y de dormir? El mar estaba ahora muy azul, brillantemente azul, y muy solitario. Ni botes ni barcos, solo pájaros. Por la calle apenas si pasaba alguien. El cielo luminoso, con el sol en lo alto. Era un instante de reposo. Hacía un poco de calor y empecé a sentir que la piel me picaba aquí y allá. Necesitaría pronto un baño frío, es claro, en el mar. ¿En qué otra parte? Pero ¿y el pulmón? Todas eran dificultades. Por el momento, sin embargo, no debía moverme de allí, ni porvenir inmediato estaba en manos del hombre de la sonrisa y del bigote negro. Él sabía todo: quién compraba, dónde vivía el comprador y cuánto pagaba. Sabía también que yo tenía hambre, y era cierto, tenía hambre. Había caminado mucho a lo largo
y a lo ancho de la playa, inclinándome y enderezándome, mirando, hurgando, quitándoles el cuerpo a las olas. A esa hora, además, si estuviera todavía en la cárcel, ya habría comido. Allí se almuerza temprano, es necesario ser ordenado, un preso ordenado. Orden y libertad, orden y progreso, disciplina y trabajo. Acuéstese temprano, levántese temprano, 8 horas de trabajo, 8 horas de entretenimientos, 8 horas de descanso y nada más. No hay más horas por suerte. Recordaba a veces aquel trozo de pescado frito que comiera poco antes de que me tomaran preso. No porque fuera un pescado exquisito, no lo era. ¿Para qué me iba a engañar a mí mismo? Sino porque su recuerdo me traía una sensación de libertad, de una libertad pobre y hambrienta, intranquila además, pero mucho mejor en todo caso que una prisión con orden, gendarmes y porotos, y con botones y trozos de arpillera. Sí, recordaba aquel pescado y me habría comido en ese mismo instante un trozo parecido. Alguna vez tendría una moneda, de 20 centavos nada más, no es mucho, y nada ni nadie me detendría. Los hombres decidieron por fin terminar su trabajo y se detuvieron en un extremo de la caleta. Los miré, por su parte me miraron y hablaron, sacando después de sus bolsillos, de algún resto de bolsillo en que aún podían guardar algo, el producto de su búsqueda, y lo examinaron, sopesándolo y evaluándolo. Me miraron de nuevo y de nuevo hablaron, echando después a andar hacia la escalera en que me hallaba sentado, y que era el único lugar por donde se podía salir de la caleta. Los miré acercarse, y a medida que se aproximaban, fui sintiendo la sensación de que entraban en mi vida y de que yo entraba en las suyas. ¿Cómo? No lo sabía. De cualquier modo estaba solo, enfermo y hambriento, y no podía elegir. Fuera de ellos no había allí nadie más que el mar, azul y frío. Se dirigían frases sueltas y vi que el hombre de la sonrisa, que venía adelante caminando con desenvoltura, sonreía cordialmente, quizá con ternura, y dándose vuelta al hombre de la barba crecida, que en contestación no sonreía ni hablaba y que al parecer no sonreiría jamás a nadie. Inclinaba la cabeza y andaba. Se detuvieron frente a la escalera y el hombre delgado dijo: ¿Cómo le fue? Saqué mis trozos de metal y los mostré. Se agachó a mirarlos. Muy bien, comentó. Creo que se ha ganado el almuerzo y le sobrará dinero para los vicios, si es que los tiene. No está mal para ser la primera vez, ¿no es cierto? Era cierto. El hombre de la mirada dura miró mi mano y dijo: sí, claro. Su voz era huraña, disconforme, un graznido, y después de esas dos palabras lanzó un profundo carraspeo, una verdadera gaviota salteadora. Vamos, agregó el hombre de la sonrisa. Ya va siendo hora de almorzar. Hay que llegar hasta cerca del puerto andando. Me levanté también sin saber para qué, y ya en pie no supe qué hacer ni qué decir. Le miré. Sí, dijo contestando a mi desesperada pregunta. Vamos. No sé qué hubiera hecho si no me hubiera dirigido a aquella invitación. Subimos las gradas y salimos a la calle. Circulaban tranvías, carretones, caballos cargados con mercaderías y uno que otro viandante. El mar continuaba solitario, el cielo limpio.